opere en este día en nuestras vidas. Para eso quiero pedirle que ahí donde está incline su rostro y me acompañe en oración para pedirle a Dios que sea Él el que se manifieste. Padre, permítenos, Señor, recibir esta palabra con libertad, con gozo, con alegría. Permítenos, Señor, que esa palabra venga a edificarnos, que esa palabra venga a fortalecernos, a animarnos, a exhortarnos y, ¿por qué no?, también a corregirnos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de alcanzar esa gracia y misericordia que solo tú sabes dar. Te damos a ti el honor y la gloria por siempre, mi buen Señor. Amén. Y amén. Mientras adorábamos, el Señor me llevaba a pensar en todo lo que como familia nos ha tocado vivir en los últimos meses y hemos tenido situaciones difíciles en la vida de nuestra familia, en mi esposa, en mi vida, la vida de mis hijas. Sus familias también han tenido situaciones difíciles, pero todo eso me llevaba a decirle gracias, Dios. Gracias porque podemos hoy contar la historia y podemos aún darle gracias a Él y poder ser testimonios de su misericordia y de su gracia, porque Él es bueno, mi hermano. ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Tenemos que estar seguros de eso, porque solo siendo testigos de su gran amor, de su misericordia, nosotros vamos a poder hablar, vamos a poder testificarle a otros de ese amor y de esa misericordia. Le decía, yo recordándome de todo lo que nos ha tocado vivir como familia, de verdad, hoy puedo decir con certeza que Dios es bueno y que mi familia ha tenido la misericordia de Dios, porque hemos vivido situaciones en las que Dios se ha manifestado de una manera poderosa, porque esa es su esencia. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Ese es nuestro Dios, esa es la esencia de Dios, esa es su característica. Y cuando usted escudriña la palabra de Dios, encontramos, hermano, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la intención de Dios ha sido salvar a la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que Dios se hizo de hombres libertadores para el pueblo. Un pueblo que, a pesar de que vio las grandezas, las proezas de Dios, aún así era un pueblo contumaz y rebelde, dice la palabra. Pueblo desobediente muchas veces. Sin embargo, ahí estaba la misericordia de Dios para ese pueblo, aunque el pueblo le diera la espalda. Porque la gracia, y por eso se llama gracia, y la misericordia de Dios no son, hermano, porque la hayamos ganado, no son porque las merezcamos, no, es por su infinita gracia y misericordia. Que aunque nosotros muchas veces le demos la espalda, Él siempre está enviando de su amor y de su misericordia. Aunque nosotros a veces nos portemos mal y hagamos lo desagradable a Dios, porque a veces lo hacemos, porque dice la Biblia que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hizo, ya le es contado como pecado. Sin embargo, ahí está Dios todos los días, y por eso dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Hermano, Dios no se levanta a ver quién se lo ganó, como a veces uno hace con sus hijos o con sus nietos, ¿va? Mire, me desgarró el corazón el último bimestre que mi nieto sacó una mala nota y que me dijo, ¿qué me vas a dar, abuelo? Pero ya me habían advertido los papás, ¿va? Entonces dije, nada, mijo, porque saliste mal. Y yo quería, y mi esposa me tuvo que frenar, no le vas a comprar, yo ya estaba comprando, no le vas a comprar, me dijo, porque dijeron que no. Así es el hombre. Nosotros sí damos si se lo merece, si no, no. ¿Sí? Dios no. Dios, aunque no lo merezcamos, ahí está dándonos de su amor
de su gracia, de su misericordia, todos los días, mi hermano. Porque esa es su esencia, esa es su naturaleza, así es Dios, ese es su deseo, esa es su intención. Miremoslo en Efesios, ahí lo dice la palabra. Vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios en el capítulo 2. Y dice ahí en Efesios, en el capítulo 2, verso 4, dice la bendita palabra de Dios, versos 4 y 5 del capítulo 2 de Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vea cómo esta versión dice: Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Hermano, en una ocasión estudiando en la iglesia central con el pastor Antonelli hablábamos acerca de este tema, porque hay unidades de medida que hoy en el mundo se manejan, pero que nosotros todavía no sabemos qué tanto expresan. Esta es una de ellas, dice: por su gran amor con que nos amó. ¿De qué tamaño será ese gran amor? ¿Cuánto pesará? Saber. Eso es muy parecido a lo que dice Juan 3:16 cuando dice: y de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tamaño es ese tal manera? El tamaño de la gracia de Dios, que aún siendo pecadores, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y dice, empieza este verso diciendo: y Él que es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tiene tanta misericordia que lo único que puede hacer es darnos de esa misericordia, y es inagotable y nunca se le termina. Por eso dice que es rico en misericordia, y esa misericordia está hoy para usted y está hoy para mí, hermano, porque Él no hace acepción de personas, porque Él no nos da en base a lo que merezcamos, porque si así fuera, amado hermano, déjeme decirle, yo al menos, tal vez estaría muerto. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero por su infinita gracia y misericordia estoy todavía acá compartiendo de su palabra. Porque Dios ha tenido misericordia de mí, así como la ha tenido de usted. Porque esa es su esencia, porque ese es su anhelo, porque ese es el deseo de Dios. Vaya conmigo, por favor, a la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 9. Ahí encontramos ese deseo, esa intención de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, en el verso 9 dice la bendita palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero leerle en ese mismo verso, la versión Dios habla hoy, dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tienen paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Ahí está plasmada, amado hermano, la intención, el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere ver que alguien se pierde. A Dios le duele el corazón ver que alguien se aleja. Hermano, Dios, que tiene características y una personalidad. Por eso vemos que hay expresiones en la palabra como, por ejemplo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque se entristece, hermano. Y se entristece cuando alguien se aleja, cuando alguien se está perdiendo en las cosas del mundo. Y por eso dice acá:
tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera. No quiere que nadie se pierda. Otra versión dice, la intención de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está anhelando, hermano. Nosotros, usted y yo, estamos en el corazón de Dios, estamos en la intención de Dios, en esa promesa de Dios de bendecirnos, de estar con nosotros todos los días. Ahí está usted y ahí estoy yo, amado hermano. Porque Él quiere que caminando de su mano, caminando con su presencia, podamos caminar como es digno de los hijos de Dios y no nos perdamos. Porque Dios, vea, la intención de Dios es que nadie se pierda, que nadie muera. Pero lamentablemente, hermano, es como la película aquella que dan de los zombies, ¿verdad? Que andan caminando en la tierra y unos cuantos seres humanos subiendo y el mundo lleno de zombies. Así pareciera que anduviera el mundo hoy, hermano. Muchos que están caminando allá afuera, pero muertos. Muchos que están allá afuera, supuestamente hasta con más vida y más salud que nosotros, pero muertos en sus delitos y pecados, muertos para el Señor. Y Dios plasma su intención de que Él quiere que nadie se pierda, porque en su infinita bondad y misericordia, Dios extiende su gracia, Dios extiende su amor, Dios extiende su misericordia para nosotros. Pero hermano, solo en la medida que entendamos eso, usted y yo, vamos a saber que ahora somos enviados, emisarios, comisionados por Dios para llevar esa gracia y esa misericordia también a otros. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si usted y yo hemos alcanzado gracia y misericordia de Dios, y hasta aquí yo pregunto, ¿cuántos acá han visto la gracia y la misericordia de Dios? ¿De dónde Dios lo pudo haber salvado? ¿De qué enfermedad Dios lo pudo haber librado? ¿De qué situación tremenda Dios lo pudo haber sacado, mi hermano? De la que muchos tal vez ya no salieron o tuvieron complicaciones mayores. Sin embargo, Dios nos libró, Dios nos preservó, Dios nos guardó, por su pura gracia y misericordia. Entonces ahora nosotros tenemos que llevar ese testimonio. Debemos entender que si en el corazón de Dios está la intención de salvar a la humanidad, si en el corazón de Dios está el deseo de que su gracia y misericordia llegue a otras personas, tenemos que entender que entonces lo que Él ha puesto en nosotros es no para que nos lo guardemos, no para que lo escondamos. Por eso va a entender usted, va a hacer clic la palabra cuando dice que una luz no se pone para esconderla, sino la luz se pone sobre un mueble para que ilumine toda la habitación. Si Dios ha puesto de su luz, de su amor, de su gracia, de su misericordia en usted y en mí, es para que ahora llevemos de esa gracia, de esa luz, de esa misericordia a otras personas, mi hermano. Pero eso es algo que tiene que nacer voluntariamente en nuestro corazón. Entender que esa es la voluntad de mi Padre y que eso es lo que Él quiere que yo haga. Porque así lo hizo Jesús. Usted ve en la palabra, en muchos pasajes, Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En muchos pasajes Él lo dijo. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Dijo Jesús también, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús entendió que su misión era salvar a la humanidad, porque ese era el deseo de Dios, el deseo del Padre, y cuando nosotros entendemos que ese es el deseo del Padre, el deseo del Hijo, ahora tiene usted y yo tenemos al Espíritu Santo, entonces tiene que ser nuestro deseo que otros alcancen gracia y misericordia. Hermano, ya no seamos como Jonás, ¿se recuerda usted? Cuando Dios le dice, ve a Nínive y predica de mi palabra, porque si no ese pueblo yo lo voy a destruir. ¿Qué dijo Jonás? No, ya te conozco cómo eres de bueno y misericordioso y de todos modos lo vas a perdonar. No, yo no voy, dijo Jonás. Mire qué tremendo, él conocía a Dios y por eso le dijo, ya te conozco, yo sé que sos misericordioso y de todos modos los vas a salvar.
Y sí, de todos modos lo salvó, pues, porque así es Dios. Pero Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros seamos los que presentemos. Hermano, ¿usted cree que Dios necesitaba a Jonás? ¿Usted cree que Dios necesitaba al pescado que se tragara a Jonás y que lo fuera a escupir allá a Nínive? No, Dios podía con un chasquido de dedos declarar salva a la humanidad y a todo el pueblo. Así lo puede hacer hoy. Pero nos está dando la oportunidad de que usted y yo podamos presentar la luz del Evangelio, la misericordia de Dios, la gracia, el amor de Dios, pero solo en la medida que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado y que hemos sido testigos de ese amor, lo vamos a poder presentar. Ese mismo legado nos es trasladado ahora a nosotros. Debemos entender que Dios quiere que llevemos su palabra. Dios quiere que llevemos el Evangelio para ayudar a otros, para que conozcan de la misericordia, del amor, de la gracia de Dios, que un día nosotros conocimos, amado hermano. El apóstol Pablo fue uno de los que Dios tomó para ese propósito. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos. Vamos a empezar a ver ahí cómo Jesús actuó sobre los discípulos, sobre los apóstoles. En Hechos, en el capítulo 13, vaya conmigo a Hechos en el capítulo 13, verso 47. Dice Hechos en el capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este es el apóstol Pablo hablando, ¿sí? Y está exponiendo cómo Dios le habló, porque Dios le dijo, te he puesto para luz de los gentiles. Recuérdese usted que en aquel tiempo de los apóstoles hubo una gran discrepancia, hubo una lucha entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pedro insistía en que el evangelio era para los judíos y de los judíos, mientras Pablo insistía en que habían otros lugares que necesitaban conocer la misericordia de Dios, y ellos se peleaban por eso, hasta que al fin decidieron y dijeron, bueno, está bien, le dijo Pablo, entonces quédate predicándole a los judíos mientras yo voy a los gentiles. Y es donde Pablo aquí dice, porque Dios me dijo, te he puesto para luz de los gentiles. Y bendito, hermano, ese mandato, y bendito el apóstol Pablo, porque gracias a esa inquietud de él de salir de Judea, de Jerusalén e ir a otras localidades, fue que el evangelio, la palabra se empezó a expandir. Usted sabe, Pablo abarcó todo el Medio Oriente y se cruza a Europa y llega a Grecia, incluso a Roma, a donde también lleva la palabra. Recuérdese, en aquel tiempo la palabra llega a España, después España viene y nos conquista y nos trae también el evangelio, aunque ya venía un poco manoseado y un poco chanfleado, pero venía la palabra de Dios, venía el evangelio de poder. Gracias a que el apóstol Pablo entendió y aceptó este mandato de Dios. Te he puesto como luz para los gentiles. Ahora, hermano, déjeme decirle que esa palabra es para nosotros hoy. Y Dios nos dice en esta hora, te he puesto como luz para los gentiles. La versión Las Américas dice, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la intención de Dios. Pablo fue enviado a los gentiles, a aquellos que supuestamente no eran pueblo de Dios, porque usted y yo, hermano amado, éramos gentiles, no éramos pueblo de Dios, pero gracias al Señor Jesucristo que vino a romper ese velo, dice la palabra de Dios que hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Por gracia somos salvos, por Cristo fuimos reconciliados y por Cristo ahora fuimos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahora somos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios. Nosotros éramos los olvidados, nosotros éramos los gentiles. Para nosotros no había salvación.
pero gracias a que Dios le dio ese mandato a Pablo, Pablo lo acepta y le dijo: te he puesto para luz de los gentiles. Él llevó esa palabra. Hoy usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna, amado hermano. Y dijo Pablo, para que los gentiles, dijo más adelante, sean como ofrenda agradable a Dios. Por eso, hermano, tenemos que llegar a tener la revelación de quién es nuestro Dios, qué ha hecho por nosotros, poder testificar de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, para que el deseo que está en el corazón de Dios ahora sea mi deseo, llevar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos gozamos cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra. El compartir la palabra no es una carga. Mire, yo me recuerdo que a veces el pastor me llamaba por alguna emergencia y me decía: mire, Pastor Julio, yo sé que lo meto en problemas, pero tengo una... ¿será que usted me puede apoyar? No se preocupe, o sea, si el compartir la palabra debe ser un gozo, una alegría, una satisfacción, poder hacer rema la palabra que Dios ha dado, que tenemos que ser para luz. Hermano, pero muchos se han empeñado en esconder esa luz. Muchos están escondiendo esa luz para otros y están pasando por ser de la secreta, ¿va? Y resulta que a veces ni se dan cuenta que somos cristianos, porque esa palabra no está alumbrando. Usted y yo se nos tiene que notar que llevamos esa luz de Cristo. Y de esa manera vamos a trabajar en la intención de Dios, pero entendiendo quién es Dios, conociendo quién es Dios. Y mire, mucha gente a la que vayamos, probablemente, como no ha tenido una experiencia de Dios, con Dios, no va a entender a la primera de qué le estamos hablando. Pero cuando usted habla de las maravillas de Dios en su vida, de cómo Dios lo salvó, de cómo Dios lo sanó, de cómo Dios lo libró, la gente va a empezar a creer. Eso mismo sucedió con Ruth. Ruth no conocía, no había tenido una experiencia con Dios, pero mire lo que pasó. Acompáñeme al libro de Ruth, en el capítulo 1. Ruth en el capítulo 1, verso 16. Acompáñeme, por favor. Ahí tenemos a Ruth después de Jueces, uno de los primeros libros por ahí. Ruth en el capítulo 1 y verso 16 dice la palabra de Dios: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Mire, Ruth no conocía a Dios, no había tenido una experiencia de Dios. Pero ella vivió con esta familia y le contaron. Y seguramente oían cómo Dios los había librado, cómo Dios los había salvado, cómo las grandezas, las maravillas que Dios había hecho, porque ellos hablaban de eso. De ahí la importancia, hermano, que usted en su casa esté hablando de las maravillas de Dios, esté hablando de las bondades, de los favores, de las bendiciones de Dios, para que nuestros hijos vayan escuchando, para que los que nos llegan a ver de repente a nuestra casa estén oyendo las grandezas de Dios. Y un día digan: yo quiero tener su Dios, yo quiero que su Dios sea mi Dios. Todavía no lo conocen, pero de oír. ¿Se recuerda cómo dijo el apóstol, el siervo Job? Cuando lo vemos en el capítulo 27 a Job diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero solo con oír. Mire usted, solo con oír, usted ve el capítulo 1, cómo Dios se expresa de Job. ¿Has considerado, le dice el Dios al diablo cuando están hablando, a mi siervo Job? Como él, no hay ninguno en la tierra. Un siervo dedicado, obediente. Y Job dice: no, si yo ni lo conocía, yo de oídas lo había oído. Mire qué tremendo.
Pero cuando oyen lo que Dios es, lo que Dios hace, hermano, empiezan a creer por lo que oyen. De ahí la importancia que usted y yo hablemos de las bondades, de las maravillas de Dios con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ahí en la colonia con sus amigos. Yo no sé dónde Dios le dé la oportunidad, pero ahí, hermano, si Dios ha hecho algo en su vida, tiene que hablar de esas maravillas de Dios para que otros oigan. Y entonces va a pasar lo que pasó con Ruth. Ruth le dijo a la mamá, a la suegra, a Noemí: no me ruegues que te deje, porque yo a donde tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios, le dijo. Porque ella había oído lo que Dios había hecho en esta familia. Ella fue determinante: tu Dios será mi Dios, porque había oído lo que ese Dios había hecho. Vemos en el ejemplo de Ruth, como en el ejemplo de Pablo, que hicieron suyo el deseo de Dios de salvar a la humanidad, de creer en Dios, de llevar esa luz. Acompáñeme, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas en el capítulo 4. La carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:19. Mire cómo se expresa aquí el apóstol: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, cuentan que los dolores de parto son duros. Bueno, nosotros los hombres nos cuentan, pero a ver, yo le he dicho a mi esposa: lo que pasa es que a ustedes no les ha dado la gripe de hombre. Cuando les dé la gripe de hombre, ahí van a saber lo que es un dolor de verdad. Dolor de parto, saber qué tanto, pero la gripe de hombre esa es tremenda, hermano. Eso sí lo bota a uno, ¿va? Y las mujeres no lo entienden a uno porque no les da gripe de hombre, ¿verdad? Pero mire el apóstol aquí como dice, y con ternura en la Reina Valera dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Quiere decir que él estaba hablándoles de Dios, estaba hablándoles de Cristo, hablándoles del Evangelio, llevándoles la palabra, pero todavía miraba que Cristo no había sido formado y eso le generaba dolores como de parto, dice él. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Hablando con el pastor Antonelli un día, de algunos casos en la iglesia, decíamos: si fuera por el médico nos tendría en la emergencia todo el día, porque solo sufriendo dolores de parto como pastores, viendo el comportamiento de algunos siervos de la iglesia. Volvemos a sufrir dolores de parto, porque vemos, hermano, que lo que está escrito en la palabra se sigue dando hoy en día. Aquel pueblo que había visto cómo Dios les abrió el mar, que habían visto cómo los libró del ejército de Faraón, que habían visto cómo les dio de comer en el desierto, que habían visto todas sus maravillas, todavía le seguía dando la espalda a Dios. Todavía seguían diciendo: ¿para qué nos sacaron de Egipto si allá estábamos mejor? Ese pueblo, aunque viendo las maravillas de Dios, no le terminaba de creer a Dios. Y eso, lamentablemente, amado hermano, se sigue dando hoy en día. Mucho pueblo que está viendo lo que Dios hace, que está viendo las maravillas de Dios, que está viendo el favor de Dios, cómo Dios lo libra, cómo Dios lo sana, cómo Dios lo saca de esa situación. Y aún así muchas veces no le buscamos de corazón. No hacemos nuestro ese deseo de Dios de salvar a la humanidad. Como iglesia, usted y yo, porque usted es la iglesia, sabía, ¿va, mi hermano? No el edificio. Gloria a Dios por este edificio, qué bendición que nos podamos reunir acá. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted, soy yo, el cuerpo de Cristo. Y la cabeza está pensando en salvar a la humanidad. Entonces, ¿en qué tiene que estar ocupado el cuerpo? En salvar a la humanidad. Hacer nuestro ese deseo como iglesia de hermano. No solo estamos para alcanzar salvación y vida eterna, eso es parte del paquete que viene incluido, pero usted y yo estamos para salvar a otros.
no por nosotros mismos, sino presentando a Cristo, presentando el Evangelio, presentando la palabra con poder. No perdamos el objetivo. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, algo que sabemos, porque yo sé que todos lo sabemos, pero que no vivimos en congruencia con esa realidad. Hechos capítulo 1, verso 8. Y como le digo, estoy seguro que esto todos lo sabemos, todos lo hemos oído, lo repetimos tal vez, pero tenemos que vivir en esa dimensión. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios sabía que para ser testigos de Él, para hablar de su poder, de su gran amor, de su misericordia, para hablar de sus prodigios, para hablar de todo su favor y su bendición, lo que hemos visto en nuestra vida, Dios sabía que íbamos a necesitar un poder. Y eso es lo que nos da a través de su Santo Espíritu. Por eso dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, hermano, le cuento, el Espíritu Santo ya vino sobre su vida y sobre mi vida. El problema es que a veces no tenemos esa experiencia con el Espíritu Santo. Hay gente que dice, mire, lamentablemente hay gente que cree y dice: mire, yo no tengo el Espíritu Santo, ¿cuándo me lo van a dar? No, si esto no es como un cartón, hermano, que bueno, ya tiene 10 asistencias, entonces aquí está su cartón de Espíritu Santo. No, no es así. No funciona así. Es en el Espíritu. Meterse usted con el Señor y usted va a recibir ahí el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí viene el poder de Dios, y es cuando entonces entendemos la intención, el deseo de Dios, y es entonces cuando ya yo decido, ya no vuelvo atrás, ni un paso atrás, para adelante. Mientras no tenemos ese poder, hermano, mucha gente por eso anda vacilando. Y me refiero a vacilando, no digo molestando, sino vacilando en cuanto a vacilar si estoy aquí o estoy aquí. Mucha gente anda con un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Mucha gente anda probando. Mucha gente anda, mire, como yo un día, anda queriéndole empatar a Dios. Eso es lo que yo pensaba, ¿sabe? Hace mucho tiempo, por supuesto. Andaba queriéndole empatar a Dios. Ya me porté mal toda la semana. Bueno, voy el domingo al culto y ya le empaté a Dios. Ya estamos 1-1, ya no hay clavo. Ya puedo hacer todo lo que quiera toda la semana, que el domingo le empato. Mucha gente anda así, hermano. Y tenemos que entender que cuando viene el Espíritu Santo, el poder de Dios, entonces yo entiendo la intención de Dios. Primeramente, salvarme a mí, para que yo sea de ayuda para otros, para que alcancen también salvación, para que alcancen y conozcan la misericordia de Dios. Y por eso dice: y recibiréis poder. Y ya luego, después dice, después de recibir el poder, dice: y me seréis testigos. Si usted ya ha tenido esa experiencia en el Espíritu, ahora nos toca ser testigos del poder de Dios, hablar de las maravillas de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar de lo grande y maravilloso que es Dios. Y usted va a ver cómo mucha gente después va a venir y va a decir: mire, a mí ella o él me habló de un Dios grande, y yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Y aunque no lo conozca, va a venir a buscar de ese Dios, por lo que usted y yo estemos hablando. Gálatas capítulo 2, acompáñenme por favor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20. Dice la bendita palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta misma revelación que había en el apóstol, hermano, es la que tiene que haber ahora en nosotros.
Entender que Cristo vino a morir por mí, entender que vino a morir por usted en esa cruz del Calvario. Los que teníamos que estar clavados en esa cruz era usted, era yo, por malos, por pecadores. Pero Él dijo, no, yo tomo el lugar de ellos. A ellos los declaro salvos, a ellos los declaro justos. Yo voy a pagar por ellos. Él vino a morir por nosotros. Ahora, hermano, el apóstol lo entendió de una manera que dijo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora vivo por la fe para Él. Y por eso Él muy acertadamente dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y si Él vive en mí, y si el deseo de Él es que llevar salvación, llevar misericordia, llevar de su gracia a otros, y si Él vive ahora en mí, ese tiene que ser mi deseo, esa tiene que ser ahora mi intención, hablar del Evangelio. Por eso va a entender usted cuando la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Y qué quiere decir eso también, hermano? Que entonces ya no voy a hacer mi voluntad, ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a hacer solo lo que a mí me agrada, sino muchas veces, hermano, aunque nos desagrade, si Dios nos lo ha mandado, así tenemos que hacerlo. Jonás dijo, yo no quiero ir, pero Dios le dijo, igual vas a ir. Pablo dijo, yo quería ir a Bitinia, pero el Espíritu no me dejó y me llevó a otro lado. Cuando estamos ya metidos en el Señor, entendiendo su voluntad, hermano, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer. No importa lo que tengamos que hacer, Dios me lo mandó, Dios me lo puso en mi corazón. Hablarle a alguien, presentar el Evangelio, yo quiero hacerlo. Y aunque no quiera, es lo que Dios me mandó, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Llegar a esa revelación, hermano, es solo por la experiencia en el Espíritu, es por la comunión que tengamos con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Ahora, tenemos que ser congruentes entre lo que vamos a hablar y lo que estemos haciendo. Vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los judíos en Roma. Romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 15. Romanos capítulo 15, vamos a ver del verso 17 al 19. Vea cómo el apóstol aquí le habla a los judíos que estaban en Roma, que habían conocido de Dios, pero que estaban ahora escondidos, ocultos, anónimos, allá en Roma. Viene el apóstol y les dice en Romanos capítulo 15, verso 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Quiero leerle en esos mismos versos la versión de la Biblia, la palabra Hispanoamérica. Dice: tengo pues motivos para enorgullecerme como cristiano en lo que atañe al servicio de Dios. Y eso hablando únicamente, a más no me atrevo, de lo que Cristo ha llevado a cabo, sirviéndose de mí para hacer que los paganos respondan a la fe. Se ha valido de ello, se ha valido para ello, dice esta versión, de palabras y de acciones. Hermano, nuestros hechos, nuestras acciones tienen que ser congruentes con lo que estamos hablando. El problema, la decadencia de mucho pueblo de hoy, mucho pueblo de Dios, mucha iglesia de hoy, es que no son congruentes entre lo que están haciendo y lo que están hablando.
Hemos oído, lamentable hermano, ministros reconocidos que están hablando de fidelidad, pero divorciándose de su esposa. Ministros reconocidos que están hablando del amor de Dios, el amor a la familia, pero están dejando abandonada una familia por agarrar otra familia. Eso está sucediendo hoy, hermano. Y usted seguramente conoce más de algún caso de esos. No hay congruencia entre lo que se habla y lo que se hace. Y entonces está pasando lo que Jesús en aquel tiempo declaró y denunció cuando Él le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, les dijo, refiriéndose a los fariseos, les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos decían una cosa, enseñaban una cosa, conocían de la palabra, enseñaban la palabra, pero no vivían la palabra. Hacían lo contrario. Y eso mismo está sucediendo hoy. Iglesias, ministros que están enseñando una palabra, pero que su vida, sus acciones son contrarias a lo que están hablando. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado. Pablo dice, y por eso me gustó esta versión, dice, de lo que Cristo ha llevado a cabo sirviéndose de mí para hacer que los paganos respondan a la fe. Se ha valido para ello de mis palabras y mis acciones. A veces la gente no va a atender lo que le digamos, sino va a ver más lo que hagamos. Dice aquel dicho, usted lo habrá oído, no escuché las palabras de tu consejo por los gritos de tu ejemplo, porque el ejemplo arrastra más lo que la gente ve que hacemos nosotros. Y eso, hermano, resulta en antitestimonio para muchos. Y usted y yo tenemos que trabajar para el Señor. Por eso Pablo dice, tengo motivos para enorgullecerme como cristiano en lo que atañe al servicio de Dios, porque Dios tomó a Pablo desde que le dijo y lo botó se recuerda usted del caballo y usted conoce toda la historia, Ananías y puso manos y lo manda a trabajar en la obra de Dios. Pablo empieza a trabajar al servicio de Dios presentando el Evangelio. Así usted y yo hoy tenemos que estar dispuestos a eso, pero dice aquí el apóstol, con palabras y con acciones. Que lo que hablamos, que lo que enseñamos sea congruente con nuestras acciones, con palabras y con acciones. Y por eso me pareció interesante cómo el verso 19 dice después, porque primero dice con palabras y con acciones, pero después dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Hermano, ¿sabe que solo vamos a poder ser congruentes con nuestras acciones en base a lo que enseñamos con la ayuda del Espíritu Santo? El poder de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros. No en nosotros, ¿sí? No en nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia. Es el poder de Dios en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios va a usar. Y entonces dice con potencia de señales y prodigios por el poder del Espíritu de Dios. Hermano amado, solo creyendo en que yo tengo el poder de Dios hoy en mi vida, solo creyendo porque he visto las maravillas, lo grande y maravilloso que es mi Dios, y teniendo el poder de Dios, yo voy a poder llevar el Evangelio. Porque, ¿sabe qué? Me decía Dios, hermano, cuando estudiaba esta palabra, y de verdad, hasta me lo puse aquí en mayúscula. No dejes, me decía el Señor, que el Evangelio muera contigo. Porque sabe que el Evangelio está muriendo con las personas. Si no trasladamos, si nosotros hoy los que ya tenemos un poco más de los T5, no trasladamos el Evangelio, ¿quién va a seguir predicando? ¿Quién va a seguir llevando la palabra? Si nosotros nos quedamos con ese Evangelio, hermano, el día que faltemos en esta tierra, ¿quién va a llevar el Evangelio? No dejemos que el Evangelio muera con nosotros.
Llevemos ese evangelio, hablemos del evangelio, hablemos de la palabra de Dios, hablemos del poder de Dios, hablemos de las maravillas de Dios, donde quiera que podamos. Donde quiera que podamos. Y mire, que muchas veces no va a ser bien recibido, que muchas veces lo van a despreciar, por eso sí. Mi papá un día me dijo en la casa, ya vas a empezar vos con lo mismo y a hablar de Dios. No, si vas a empezar a ver, mejor te vas de la casa, me dijo. Pues me voy, le dije yo, pero hablar de Dios siempre lo voy a hacer. Y me salí en ese rato. Pero después él fue el que me amó, y mi esposa tal vez decía que después él fue el que me amó. Me dijo, mira, perdona, mejor si venía a hablarme de Dios. Y Dios me dio la oportunidad de ver a mi padre hincado pidiendo perdón y recibiendo a Cristo en su corazón. Porque no desistí en ningún momento de hablar de su palabra. Hermano, tenemos que pensar en aquellos que todavía no conocen la misericordia de Dios. En su propia casa, no se vaya muy lejos, en su propia familia. Aquellos que todavía no han experimentado esa misericordia de Dios. Porque habiendo vivido eso, hermano, yo puedo decir con certeza, yo a Dios no lo dejo por nada en el mundo. Porque he tenido esa experiencia con Dios. Quiera Dios, hermano, que Dios ponga en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de llevar la palabra, de ser sus enviados, de ser sus apóstoles. Porque ¿sabía usted que apóstol quiere decir enviado? Usted es ahora el enviado de parte de Dios para presentar el evangelio a otros, pero ser un testimonio para honra y gloria del nombre de Dios. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie, que sea el Espíritu Santo el que le ministre esta palabra. Hermano, no voy a ser yo el que lo convenza, pero dice la Biblia que por la comunión que tenemos en el evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y que un día sienta usted ese anhelo. Mire, yo le decía, compartíamos con los hermanos antes del servicio, en esta iglesia se tienen que levantar ministros de alabanza. Mire, hay instrumentos vacíos, se tienen que levantar ministros de alabanza en este lugar. Se tienen que levantar ministros que prediquen la palabra. Que un día, mire, me voy a gozar, de verdad. Yo igual lo voy a venir a saludar, mi hermano, pero me voy a gozar el día que el pastor Antonelli me diga, Pastor Julio, ya no hay que ir a Shela porque viera que tengo un listado ahí como de 15 hermanos por predicar en la iglesia de Shela. Aleluya, hermano pastor. Yo me voy a gozar, hermano. Pero ese es usted el que tiene que tomar ese reto en su corazón, para que sea verdaderamente esa luz para otros. Porque increíblemente, hermano, yo siempre lo he creído y soy fiel creyente en eso, los medios de comunicación. Usted no sabe quién nos pueda estar viendo en otro lugar aunque no esté acá. He tenido testimonios de gente que ha dicho, mire qué palabra, de verdad me quebrantó, mire, yo oí esa palabra, y gente que está siendo tocada, hermano. Pero tiene que ser usted el que lleve esa palabra. Amén. Cierre sus ojos un momento. ¿Sabe? Es entre usted y el Señor. Yo ya le dije, yo no lo voy a convencer de nada. Mire, dice esa preciosa alabanza, habiendo millones de seres en la tierra, mire, miles de millones. Dios puso su mirada en esta iglesia, en usted, en mí, y puso su misericordia, y puso de su gracia y de su amor en usted, mi hermano. Por eso estamos hoy acá. ¿Sabe cuántos de repente no sobrevivieron en la pandemia? ¿Sabe cuántos hoy de repente ya no abrieron sus ojos? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos guardó, y por eso estamos hoy en este lugar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por eso vamos a decirle, millones de seres en la tierra, habiendo muchos hombres mejores que yo, no puedo entender
aún no puedo comprender por qué me amaste tú, mi buen Jesús. Señor, bendito sea tu nombre, Señor, por tu gracia y tu amor, gracias te doy, por tu misericordia, gracias Dios. Dios nunca nos ha cobrado, hermano, por los favores recibidos. Dios no nos cobra por su amor. Dios no nos cobra por su gracia. Dios no nos cobra por su misericordia. Bendita gracia y bendita misericordia que han alcanzado nuestras vidas. Pero debemos hacer nuestro ese deseo de Dios de llevar la luz del Evangelio a otros. Hacer nuestro ese anhelo en el corazón de Dios de que nadie se pierda, que conozcan de Dios, y va a ser hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, siendo testigos por medio de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo declaro, Señor, que esta palabra viene a quedar grabada en sus corazones, que tú, Señor, traerás revelación a la vida de cada uno de mis hermanos para que entendamos que no estamos aquí por casualidad, que no estamos aquí porque seamos buenos, que no estamos aquí porque lo merezcamos, sino que tú has tenido, Señor, misericordia de nosotros, y tu amor y tu favor han estado con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Piensa en esto, habiendo tanta gente en la tierra, habiendo tanta gente en la tierra, hermano. Hace 8 días, el domingo exactamente, yo vi caer a un hombre a 25 metros delante de mí, muerto. Yo lo vi caer delante de mí. Después supimos que había muerto de un infarto. ¿En qué momento pude ser yo? Lo pensé. ¿En qué momento me pudo haber tocado a mí? Pero Dios tuvo misericordia, como seguramente la ha tenido de usted, hermano. ¿De cuántas cosas lo pudo haber librado Dios? ¿Cuánta bendición y cuánto favor pudo haber recibido? Todo por su infinita gracia y misericordia. Gracias te damos, papá. Dígale gracias. Dígale gracias al Padre. Por su amor no hemos sido consumidos. Anunciando
anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.